sobre la resiliencia a lo largo de la vida. Hoy estaremos acompañándolos Lina Gil y Alejandra Pardo. También nos acompaña una invitada muy especial, Paula Contreras. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, les vamos a contar para iniciar quiénes somos nosotras. Nosotras somos la Caja de Educación Alternativa. Somos una organización que viene trabajando desde el año 2016 en iniciativas para niños, jóvenes, padres y educadores como una alternativa a la escuela tradicional. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web para que puedan conocer un poco más sobre nosotros. Dentro de todos los procesos que nosotros realizamos, estamos haciendo una iniciativa que nos apasiona y que queremos muchísimo. Está dirigida al desarrollo de habilidades para jóvenes en poblaciones vulnerables. Este es un proceso que ha tenido muy buena acogida en la comunidad, lo venimos realizando desde el 2017 y lo que queremos es desarrollar en ellos habilidades socioemocionales, habilidades cognitivas y habilidades de comunicación para que ellos puedan desarrollar un proyecto de vida. Entonces, los invitamos a hacer donaciones a través de nuestra página de Baki. Aquí también por los comentarios se los enviamos el link para que puedan apoyarnos, para que podamos seguir adelante con esta propuesta con los jóvenes. Así que bienvenidos y bienvenidas, y para no dar más larga, si quieres, sigue Alejandra. Listo, bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos, como dice Lina, una invitada muy especial. Ella es Paula Contreras, fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad de la Universidad Distrital. Tiene un magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es coordinadora de programas de formación docente e integrante del grupo de investigación de cognición y lenguaje en la infancia de la Universidad Nacional de Colombia. También es autora de una investigación meritoria que se llama Cultura de Paz y Resiliencia en Contextos Educativos de Primera Infancia, un estudio de caso en la modalidad de familias en la localidad de Usme. Entonces, Paula, bienvenida. Bueno, yo quisiera... Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación a Lina y Alejandra. Listo, muy bien. Yo creo que sería interesante iniciar comentando sobre el concepto de resiliencia, que es un concepto que tomamos prestado de la física, ¿no? Es un concepto que nos habla de las cualidades de los materiales, de resistir la presión, de ser flexibles y de recobrar su forma original una vez que desaparece la fuente de presión. Entonces la psicología toma este concepto para describir características humanas similares, ¿no? Esa capacidad de poder abordar la adversidad sin que nos quebremos, y la tienen algunas personas más que otras, ¿no? Pero que consideramos se puede desarrollar. Entonces quisiéramos preguntarte inicialmente cómo entiendes tú el concepto de resiliencia y cuáles son las habilidades o características que la componen. Sí, Alejandra, pues como tú lo mencionas, el que proviene un poco desde el concepto de física y estaba asociado principalmente a esos objetos que a pesar de que se deformaban, volvían como a su estado natural. Entonces, un poco este concepto que venía de la física se transformó hacia las ciencias humanas y fue que las personas y esa habilidad que tienen las personas de sobreponerse a las adversidades a pesar de las dificultades que se puedan presentar y de los contextos como tal. Entonces, respecto a este concepto de resiliencia, lo que se propone un poco es un conjunto de procesos sociales, o sea, no solamente, sino que también requiere todos unos procesos y un entrelazarse entre lo que son los procesos intrapsíquicos para vivir una vida sana.
A veces el concepto de resiliencia lo que hace es pensarse que solamente está referido a esa capacidad para superarse a las adversidades, pero realmente le permite a los niños y a las niñas y pues a todos en general la construcción de una vida significativa para, pues digamos, de alguna manera hacer una superación, ya sea a nivel individual y colectiva a la vez. Estos, digamos que como tal, estos procesos permiten esas limitaciones que pueden tener en eventos traumáticos y actúan como un escudo protector. Sí, yo quiero que hagamos como la metáfora un poco de lo que es tener un mueble de madera. Sí, si nosotros tenemos un mueble de madera sin laca, el mueble está expuesto a muchas cosas. Pero si nosotros le ponemos como una capita de laca, lo que hace un poco es darle como una capita protectora. Lo que se busca un poco con la resiliencia, que a pesar de las adversidades y las dificultades que se puedan encontrar en el contexto, de esta manera darle como esos elementos y esas herramientas para las habilidades para la vida o los factores protectores que permitan que ese niño y niña se sobreponga a esas situaciones del contexto. Listo. Eso que dices es bien interesante porque, digamos, es imposible que no tengamos situaciones adversas en la vida. Es algo que es inherente, ¿no?, al proceso de la vida, pero un poco es como las vivenciamos, cómo nos contamos esas situaciones difíciles o traumas para poder seguir adelante fortalecidos, ¿no? Y en ese sentido, pues queremos preguntarte, ¿cuáles son esos tipos de relaciones interhumanas que fomentan o que aportan el desarrollo de la resiliencia, tanto desde el hogar, desde la escuela y desde la sociedad en general? Bueno, las habilidades como tal que se presentan en la resiliencia tienen factores que son importantes. Uno está pensando un poco desde esos factores externos que podemos encontrar y los factores internos. Los factores externos están relacionados a lo que es la familia, la comunidad, que permiten de alguna manera adultos significativos en los niños, en las niñas, y brindar de alguna manera pues apoyo y afecto de una y lo que se relaciona a estos factores internos son pues todos estos procesos de autocuidado, de gestión de emociones, de autoeficiencia, que permiten de alguna manera generar a los niños esos elementos y estas habilidades para la vida. Eso es como, digamos, si miramos un poco desde los factores externos y los internos. Pero hay otros elementos que intervienen en todo este proceso de la resiliencia, ¿sí? Acá vamos a ver un elemento que se llama la rueda de la resiliencia. Esta rueda de la resiliencia pues ha tenido bastantes transformaciones y varios autores han venido trabajando el tema de resiliencia. Algunos los mencionan como un mandala, otros hacen como la metáfora de una casa donde en el piso están como esos cimientos que es la familia y en el techo las habilidades para la vida. Y pues definitivamente este modelo de la rueda de la resiliencia pues es el que más se ha actualizado y trata de abarcar diferentes elementos. El modelo de la rueda de la resiliencia fue propuesto por Henderson y Milstein en el 2003. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional, en una cartilla que hace sobre el tema de resiliencia y familia, propone un elemento y adiciona a esta rueda de la resiliencia. La que vemos en este momento es la modificación que hizo el Ministerio, que tiene, pues, digamos, 7 elementos importantes. Voy a ir mencionándoles cada uno un poco para contextualizar esas condiciones que podemos favorecer desde la casa, desde el hogar, desde la escuela, la sociedad en general. El primero, pues digamos que está relacionado a enriquecer los vínculos prosociales. ¿Y qué significa esto? Esto básicamente lo que quiere es fortalecer esos lazos personales que desarrollan los niños y las niñas, ¿sí? Y en este sentido, permitir unos aprendizajes mucho más significativos de una manera integral, no solo desde los aprendizajes cognitivos, sino desde los aprendizajes emocionales y holísticos que se proponen. Entonces, lo que digamos que uno puede evidenciar a nivel de escuela, a nivel de familia, de sociedad, es fomentar estrategias de convivencia.
que sean significativas y que permitan gestionar definitivamente en los niños esas emociones, lograr la resolución de conflictos. También nos permiten establecer relaciones interpersonales que sean mucho más amables, mucho más respetuosas y que definitivamente permitan la cooperación. En un estudio que hacían en el tema de neurociencias, definitivamente nuestro cerebro está diseñado para cooperar y no para ser competitivo. Entonces, es algo que nos invita bastante que el enriquecimiento de vínculos, promover estrategias y establecer una escuela que sea mucho más cooperativa. Ese es como el primer elemento. Ya el siguiente está relacionado con fijar límites claros y firmes. ¿Y qué hace relación a este elemento de fijar límites claros y firmes? Está relacionado principalmente a esas reglas y esas normas que se encuentran en una sociedad, ¿sí? Si bien yo pues tengo unas mediaciones emocionales, comunicativas, también debo proponer unos elementos y unas herramientas que me permitan cumplir con esas normas y esas leyes y entender un poco lo que hace parte de la moralidad y de la ética también. Entonces, independientemente en donde yo estoy, pertenezco a una sociedad que tiene unas reglas y tiene unas normas, ya sea el colegio que tiene sus manual de convivencia, tiene unas normas que se establecen dentro del aula, ¿sí? En la casa también hay unas normas y demás. Esto permite en los estudiantes y en los niños que no solamente se favorezcan esos vínculos prosociales, sino que también se proporcionen elementos que nos permitan acceder de una manera más consciente a esa resolución de conflictos y cumplir con los límites claros y firmes. Ese es nuestro segundo. El tercero está pensado desde las habilidades, enseñar habilidades para la vida. El enseñar habilidades para la vida nos incluye todo lo que tiene que ver con la cooperación, con la resolución de conflictos, las estrategias de resistencia a esa adversidad, todas las destrezas comunicativas, los elementos comunicativos como tal que tenemos para resolver problemas, tomar decisiones, todos estos elementos hacen parte de esas habilidades para la vida. Y pensémoslo un poco como esa mochila que le damos a nuestro hijo para que cuando se enfrenta a situaciones adversas pueda decir, hoy utilizo esto para resolver un problema. Lastimosamente hay muchas formaciones desde los padres que están relacionados un poco a sobreproteger a las situaciones que se enfrentan de manera adversa, pero esto permite de alguna manera que a pesar de las situaciones que yo puedo encontrar en mi entorno, genero en mi hijo esas habilidades que necesiten para enfrentarse como tal. Este elemento que sigue, que es la creatividad y la flexibilidad, no lo tenía en la rueda de la resiliencia y este lo propone un poco el ministerio desde la creatividad y la flexibilidad y que hace relación un poco a entender que la creatividad y la flexibilidad no es solamente desde lo artístico, sino que también somos creativos y flexibles cuando pensamos de una manera divergente y también cuando resolvemos problemas de una manera mucho más flexible y buscamos estrategias para resolver de manera creativa estas situaciones adversas que se presentan y generar, pues digamos, elementos que sean novedosos frente a la resolución de problemas, esa estrategia de transformar las situaciones que nos presentan allí. El siguiente elemento es brindar afecto y apoyo, y eso nos invita a las redes de apoyo, la importancia de la familia, de la escuela, de la sociedad, para generar ese afecto y ese apoyo que sea de una manera incondicional y que promueva pues un compromiso social y definitivamente está al servicio de los demás y pues brinde una ayuda mucho más enriquecida. El siguiente elemento es establecer y transmitir expectativas elevadas. Entonces yo brindo apoyo, afecto, pero a la vez también establezco unas expectativas que de alguna manera, si están elevadas, me permiten también ser realistas frente a las condiciones que yo le doy, ¿sí? Entonces si yo propongo que eres bueno, que puedes alcanzar diferentes situaciones, también ser realista frente a las condiciones contextuales y el alcance que se puede presentar allí. Y el último elemento que tenemos en la rueda de la resiliencia es brindar oportunidades de participación significativa. Y esto está relacionado mucho con el tema de ciudadanía. Y eso nos permite que los niños, las niñas, desde muy pequeños, sean partícipes de la sociedad en la que se presenta
pues haga una planificación, se fijen metas, ayuden a los otros a la participación, tanto en su familia, en la comunidad, en la sociedad. Recordemos un poco lo que nos menciona Francesco Tonucci sobre la ciudad de los niños, y es que todos de alguna manera participamos en este sentido y también tienen voz, voto y pueden pensarse y articularse de una manera. Esto es como tal lo que se menciona un poco respecto al tema de la rueda de la resiliencia y cómo esto se empieza a entretejer con los elementos que se presentan en el aula, en la casa y en la sociedad. Listo, bueno, están súper claros estos elementos. Yo de acá resalto pues la importancia como padres o como educadores de poder tener nosotros ese repertorio de acciones cuando enfrentamos situaciones difíciles y también esa red de apoyo, ¿no? O sea, para poder darle a los niños o desarrollar las habilidades que hacen parte de la resiliencia, pues es importante que nosotros mismos las tengamos, ¿cierto? Que sintamos que estamos en un entorno seguro, que podemos hacer frente a lo que pueda llegar del entorno y que no somos superhéroes, ¿no? Que necesitamos siempre una red de apoyo que nos ayude en esos momentos complicados. Y en ese sentido, pues queremos también preguntarte cuáles serían otros factores de riesgo y de protección relacionados con la resiliencia, Paula. Bueno, respecto a los factores de riesgo, definitivamente Colombia, al ser un país tan diverso y a la vez tenemos unos contextos tan diferentes, ¿sí? Lastimosamente en Colombia hay mucha inequidad a nivel pues del país, y pues digamos que fomentar estos procesos de resiliencia a pesar de esta situación permite de alguna manera trasladar estos elementos que hemos mencionado como factores de riesgo, llevarlos, digamos, a una zona de la construcción de paz, que es otro elemento que nos direcciona a aliar y como de alguna manera entretejer con la cultura de paz. Factores de riesgo tenemos un montón, o sea, tenemos una sociedad muy diversa, tenemos inequidad, tenemos conflictos, tenemos violencias, y de alguna manera pues el conflicto siempre va a estar inherente, vamos a tenerlo en diferentes entornos. Lo importante en este sentido es generar estabilidad para la vida y esos elementos de resolución de conflictos, llevarlos como tal a que los niños desde pequeños empiecen a generar elementos de gestión de emoción, resolución de conflictos, de comunicación asertiva, para que lleguen, digamos, como a sopesar un poco y, y proponer frente a estos factores de riesgo unos factores que sean protectores, ¿sí? Algo que les mencionaba sobre la cultura es que definitivamente la ausencia del conflicto pues es muy difícil. Siempre digamos como que se van a presentar diferentes situaciones de conflicto, hay inequidad, hay injusticia, pero pues digamos que lo que se propone un poco es la reconstrucción de ese tejido social a pesar de todas las situaciones que se ha presentado en Colombia y promover desde pequeños esos temas de resolución de conflictos, de piensa en nuestros hijos desde pequeños, puede, digamos, hacer esa transformación y no la repetición del conflicto y de las mismas cosas que ya se vienen presentando en el país. Entonces, pues esto puede fomentar un poco la convivencia pacífica y a pesar, digamos, también de que no solamente, pues, viene desde los niños, sino es una transformación que viene siendo gradual y que requiere pues del apoyo de todos, también ser corresponsable en la garantía de los derechos de todos los niños y las niñas. Recordemos un poco la Convención Internacional que tenemos de los derechos de los niños y las niñas y en ese sentido pues de alguna manera garantizar estos derechos desde la construcción de una cultura de paz, desde la resiliencia, donde todos no solamente desde la familia o desde la escuela, sino desde la sociedad en general, permitan generar factores protectores y puedan promover la resiliencia y la cultura de paz. Listo, pues ese tema que estás tratando me lleva a pensar
Quizás esto le pasa a muchas personas que crecemos en un contexto, tenemos situaciones de vida que no nos han ayudado a desarrollar la resiliencia. Quizás no tuvimos, digamos, unos padres que nos ayudaran a fortalecer estas habilidades, o el contexto no ha sido, digamos, tan positivo en ese sentido. Eh, ¿Tú consideras que la resiliencia puede desarrollarse a cualquier edad? O sea, si no la tuvimos desde la primera infancia, desde la infancia, los adolescentes, los adultos y adultos mayores pueden llegar a desarrollar la resiliencia. Bueno, la resiliencia definitivamente tiene como dos factores importantes, desde toda la parte neurobiológica y una predisposición para ser resiliente, pero también los contextos. A veces digamos que la resiliencia puede surgir no solamente desde pequeños, sino en la adolescencia, en cualquier momento de la edad puede surgir la resiliencia y pueden ser también detonantes. Un poco, si lo pensamos, hay elementos que pueden eh, o generar mayor conflicto o perderse en la drogadicción, en las adicciones, en las pandillas, en todos estos contextos, o permitir al contrario, que a pesar de estar en esas situaciones, poder promover en estos niños y niñas pues unos elementos resilientes. Entonces, esto varía según el contexto y según las condiciones neurobiológicas que se puedan presentar. Ok. Sí, me parece que el contexto allí juega un rol muy importante, ¿no? Para poder brindar esa posibilidad de que los individuos y las comunidades puedan desarrollar esas habilidades. Y nosotros en Colombia tenemos unas situaciones que nos llevan a buscar en la resiliencia un soporte, ¿no? Por todos los conflictos que hemos vivido. Y tú hablas de cultura de paz, me parece importante mencionar este tema, porque en un contexto como el nuestro es tan importante este tema. ¿Y qué relación tiene, ya lo has mencionado un poco, con los procesos de construcción de paz? Que abordemos este tema un poco más en detalle. Bueno, pues digamos que la resiliencia propone un modelo de bienestar y un modelo desde el desarrollo humano. Y si miramos todo el tema de los objetivos de desarrollo humano, pues digamos que todos esos elementos de construcción de paz y de resiliencia pues van muy encaminados y articulados. Entonces, por eso es importante promoverlo desde primera infancia y a lo largo de la vida para, digamos, tener como este desarrollo integral de la persona y pensándolo también un poco desde los procesos de autorreparación, o sea, como un elemento que a pesar y ha sido muy utilizado en el tema de víctimas del conflicto, que permite de una manera autorreparar esas situaciones que se puedan presentar allí. Hablar de cultura de paz es un proceso, o sea, esto no se logra de un día para otro, es un proceso de transformación social muy grande que se debe desarrollar, pero que propone que sea esa paz estable, duradera, propone desde el acuerdo de paz, nos propone tres elementos importantes que debemos trabajar y que si bien es un compromiso, pues de todos, ¿sí? El primero está relacionado con esas reflexiones que ponen al servicio de la humanidad. Y esto es desde la promoción y participación de una ciudadanía desde la democracia y la cohesión social. Por eso les mencionaba la importancia de promover en nuestros niños la participación significativa desde la ciudadanía. En un segundo momento, pues tenemos todo el tema de considerar la educación como un proceso que caracteriza relaciones comunicativas y aprendizajes que a través de eso nos permite generar igualdad, equidad y entender un poco la diversidad que implica y la búsqueda de soluciones que sean realistas y centradas en los contextos que se presentan. Y el tercer elemento, pues, son enseñar que las condiciones que se tienen por parte del ser humano eh, son complejas, ¿sí? Pensando un poco desde ese concepto de que somos complejos, pero que a la vez tenemos un reconocimiento holístico, integral del ser humano y que es transversal a todos los conocimientos
y a la articulación social que se da. Entonces, todos estos elementos nos implican que la resiliencia y la construcción de una cultura de paz van completamente articulados, ¿sí? No podemos hablar de uno sin el otro, digamos que uno complementa al otro y que permite, digamos, ser una de esas soluciones y esos granitos de arena hacia situaciones de inequidad, de reconstrucción del tejido social a nivel de Colombia. Sí, yo creo que este tema podemos abordarlo, digamos, un poco más. Yo siento que la paz tanto al interior de las familias como en el contexto social depende de la forma como percibimos los acontecimientos, ¿cierto? Que ya lo había mencionado al principio, cómo nos contamos o nos relatamos eso que nos sucedió, ¿no? Que a veces es muy complicado, es traumático. Eso pasa tanto en individuos, en familias, como en grupos, ¿no? Y yo siento que llegar a una cultura de paz implica abordar o utilizar la resiliencia para poder como revivir y recontarme los acontecimientos de una manera positiva, es decir, salí transformado positivamente y salí fortalecido, puedo tomar aquello que aprendí para construir un futuro que es mejor. Y uno siente, digamos, en el discurso de los colombianos, no me pongo aparte de eso, sino que en general muchas veces caemos como en ese discurso de mirar hacia atrás y como que todo ha sido muy malo y hemos sufrido y no tenemos como apoyo, ¿cierto? Nos contamos el cuento de manera muy negativa y yo siento que eso ha sido en cierto modo lo que ha hecho que esto permanezca, ¿cierto? Porque cuando uno se siente victimizado de los acontecimientos, en cierto modo prolonga como ese sufrimiento y esa, como que atrae eventos negativos. Entonces yo sí considero que el proceso de paz no debe ser de unos pocos, ¿no? Que se reúnen para como para evaluar o reparar lo que pasó, sino que la cultura de paz debemos participar todos los ciudadanos, así de pronto la guerra no nos haya tocado tan de cerca, debemos participar contándonos el pasado y las vivencias de una manera más positiva. Creo que eso es fundamental en ese sentido. No sé qué opinas sobre eso, si Lina tiene algo Sí, adicional. definitivamente, pues esto es un trabajo conjunto, es un trabajo progresivo, es algo que requiere pues de esta transformación cultural y pensar desde la cooperación, lo que les llama, y desde estos conceptos de cultura de paz, pues realmente es un reto para el país, es un reto que debe pensarse pues de todos tenemos que participar y en este sentido también pues utilizar programas, elementos que nos permitan de alguna manera que todos de alguna manera fuimos víctimas del conflicto en un grado mayor o en un grado menor. Estamos en un contexto donde pues se siguen repitiendo algunos patrones y demás. Y obviamente lo que tenemos es que romper con estos patrones y buscar elementos que nos permitan ser más cooperativos, resolver problemas, ser mucho más resolver asertivamente, utilizar una comunicación, un lenguaje mucho más asertivo y resolver pues estos problemas y gestionar las emociones. Yo quisiera, como para los papitos que nos están viendo, hacer algunas recomendaciones frente a la literatura infantil. Realmente es un elemento que nos apoya bastante para empezar a trabajar este tema de la resiliencia desde los más pequeños. Quiero, pues, digamos, como recomendarles algunos libros que pueden fortalecer estos procesos. Algunos son libros de literatura infantil, con libro álbum o libros ilustrados. El primero, pues, digamos, es El árbol rojo, La otra orilla, El túnel de Anthony Brown, La abuela de arriba y la abuela de abajo, Una mamá para Owen, Pato y la muerte,
Un nuevo hogar para Totoy y Willy el tímido, que pues digamos que yo sé que algunos los conocen, otros no. Les dejo para que también los investiguen, los conozcan y de pronto empezar a promover, así sea desde ese granito de arena, estos elementos de la construcción de la resiliencia. Listo. Aprovechando un poco este comentario que tú realizas, Paula, me llega un pensamiento a mí también escuchando un poco lo que Alejandra acabó de preguntar hace un momento, y es, eh, me estoy imaginando como situaciones que puedan ocurrir dentro de los hogares, ¿no? Imaginémonos con un niño o sobre todo con adolescentes, que es cuando los conflictos pueden llegar a ser mucho más fuertes, ¿no? Entonces, en el momento en que, por ejemplo, se dé un conflicto o algo dentro de casa, en familia, ¿cómo podemos manejar nosotros esa comunicación? ¿Cómo podemos manejar nosotros esos elementos de la rueda de la resiliencia que aporta el desarrollo de la resiliencia en nuestros hijos, ¿no? Y yo me pienso sobre todo en esos momentos de la adolescencia, donde uno tiene fuertes y grandísimos conflictos con los padres, y que además que es una etapa súper natural y que tiene que pasar también. ¿Cómo hacemos para que se desarrolle esa resiliencia? Entonces, no sé si a través de un ejemplo o cómo sería esa comunicación más asertiva, cómo podríamos invitar al diálogo, al desarrollo de esas habilidades con nuestros hijos y con nuestras hijas. No sé qué nos puedas comentar sobre eso. Bueno, pues yo lo que les recomiendo es un poco retomemos la rueda de la resiliencia. Definitivamente nos toca los elementos y la idea es poder llegar a ese punto equilibrado un poco desde todas esas condiciones que se presentan, ¿sí? Yo no puedo permitir que en mi casa sea solamente fijar límites claros y firmes. O sea, si yo estoy en un contexto donde solamente me privatizan de solamente puedo utilizar estos elementos, no puedo hacer, no puedo, pues generar también rechazo frente a esas normas. Tengo un punto medio en el que yo propongo esos elementos de fijar límites claros y firmes, pero yo también brindo apoyo, afecto, ¿sí? Genero en este niño, niña, en este hijo, adolescente, de alguna manera, pues le propongo estos elementos un poco desde también un poco pensemos de algo que ya nos mencionaban, no sé si lo han trabajado sobre la pedagogía del amor y del afecto, porque eso también tiene elementos muy significativos. Pensemos que un niño es como no sé si hacemos como la metáfora de un bonsai. Y es que el bonsai, eh, si yo le estoy cortando todo el tiempo, pues el bonsai sea pequeño y no crece, ¿sí? Pero si yo al contrario, pero acaricio de alguna forma, pues voy a generar algunos elementos positivos en ese niño o en esa niña. ¿Sí? Definitivamente es importante las caricias, ¿sí? A veces nos limitamos y tenemos una restricción corporal, física, verbal, frente a esas conexiones que hacemos con otra persona, ¿sí? Y tenemos como un crédito de caricias y de elementos emocionales donde pues necesitamos acariciar no solamente con la parte física, sino también con las palabras, ¿sí? Que es algo que nos mencionado también la rueda de la resiliencia que propone estos elementos eh, de brindar apoyo y afecto, también de proponer esos elementos de fijar límites claros y firmes y a la vez también de esta manera establecer esas expectativas elevadas, ¿sí? Entonces, todo esto es una articulación que yo definitivamente, sí, para efectos prácticos se toman los elementos de la resiliencia de una manera, pues, dividida, pero definitivamente todos están articulados y esto nos invita a que de alguna manera, pues, no solamente depende de la familia, sino que también, pues, del contexto de la escuela, si es una articulación entre todos los elementos y a la vez también nos permite un poco en este sentido generar esa resolución de conflictos, ser un poco más pacíficos y lo que yo les mencionaba sobre el tema de la cooperación, ¿sí? Si yo educo a mi hijo para competir,
pues no es significativo y no es algo que aporte. Nuestro cerebro no está destinado para ser un cerebro que compite, sino al contrario, es un cerebro que es mucho más cooperativo. Por eso tenemos todas las neuronas en espejo que de alguna manera hacen por imitación y que ayudan al otro, ¿sí? Es algo muy innato del ser humano y si lo vemos al lógico, realmente el tema de ser cooperativo es algo que viene desde todo el tema evolutivo y de desarrollo y que permite de alguna manera pues contribuir en esa resolución de problemas, en esos elementos y esas habilidades de la vida que requieren los niños, niñas, jóvenes, adolescentes para enfrentar estas situaciones adversas que se presentan allí. Sí, yo frente a este tema de la adolescencia, que me parece un tema bien interesante, quería agregar algo y es que digamos que parte de la adolescencia es como poder cuestionar un poco eso que de pronto me han inculcado mis padres, ¿no? O sea, digamos que lo raro sería que no lo hicieran, ¿no? Es una parte, una fase donde cuestiona el adolescente, cuestiona un poco lo que le han transmitido, digamos, no con un ánimo pues destructora, que aunque a veces lo parezca, sino que es parte de su formación como poder cuestionar y poder construir sus propios puntos de vista. Entonces, si el adulto toma ese cuestionamiento como, como algo que puede quebrarlo, ¿cierto? Entonces, es posible que se rompan los lazos, ¿no? Y lo importante en esa fase es que precisamente esos lazos son flexibles, pero perduran, permanecen. Y entonces, la postura del adulto, del padre, es no tanto como ser autoritario y esto es así porque yo lo digo y nos ponemos en ese campo del conflicto o de la oposición, sino de poder como a través de la argumentación ver cuál de las dos posturas, si son opuestas, tendría más sentido para nosotros, es decir, no abordar una posición de ganar-perder, sino o sea, negociemos y lo que yo he tratado o he inculcado para ustedes tiene un sentido, ¿sí? Se hace por algo. Entonces, me parece que eso podría allí como fomentar la resiliencia en el sentido de que no quiebra las relaciones, sino que las fortalece porque tiene un sentido lógico lo que hacemos, ¿cierto? Podemos no estar de acuerdo, pero entonces busquemos como algo superior, algo mejor para todos. Yo creo, Alejandra, y aquí meto un poco la cucharada, y me parece que tú acabas de decir algo que Paula como que también lo ha nombrado mucho durante su conversación, es la negociación, ¿no? Entonces, todo parte como del ejemplo, creo yo, y es que en el sentido en que yo me relaciono con el otro de unas ciertas maneras, así yo como docente, si yo como padre, si yo como madre, me relaciono con el otro de forma cooperativa o a través de la negociación, yo le enseño también a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que esa es la forma en la que ellos deben relacionarse con el mundo, ¿no? Entonces, en el momento en que ellos tengan un conflicto en su vida adulta con otra persona o en su mismo momento con un amigo, una amiga, si ellos han entendido y han sido educados desde esa cooperación y desde esas negociaciones, desde llegar a acuerdos, desde que yo argumento, doy algo de mí, pero también recibo algo de ti y llego a esos acuerdos, a esos momentos de confluencia, realmente es como yo construyo entonces esa cultura, esa sociedad, ¿no? Pero si nosotros mismos no damos esos ejemplos o no nos relacionamos con los niños, con las niñas, con los adolescentes, desde esa cultura de la negociación, es muy complejo que se logre desarrollar esas habilidades de resiliencia. Y algo que me pone a pensar a mí a veces es, por ejemplo, que nosotros a veces pensamos que el desarrollo de estas habilidades socioemocionales dependen como de unos pocos, ¿no? Como que depende que los papás lo eduquen de esta manera o que los profesores lo eduquen de esta manera, pero siento que sí es una responsabilidad social y cultural, ¿no?
qué cosas nosotros enseñamos con el ejemplo, digamos, a los niños. Estamos en Transmilenio, imaginémonos, ¿no? Y en Transmilenio hay otros pasajeros de todas las edades, de muchas procedencias. Viene una persona a otra ciudad, se sube a Transmilenio y ve si nos comportamos de manera conflictiva, yo hago lo que hacen las demás personas, ¿no? Entonces yo también imito el acto conflictivo en ese momento y cada vez que me subo a ese tipo de transporte voy a replicar y voy a repetir esa manera de comportamiento, ¿no? Los niños y las niñas van a replicar las formas en la que uno ve que, por ejemplo, alguien se estrella en la calle y se baja a pelear y no a conversar, ¿no? Entonces, esas cosas como que uno como sociedad misma empieza a transmitir a los otros, pues es la forma en la que los otros también van a empezar a contagiarse de esos actos. Entonces, siento que esta educación desde la cooperación, que me parece muy bonito eso que acabas de decir, Paula, de la cooperación, es una responsabilidad social, ¿no? Todos nosotros nos convertimos en ese escenario educativo que hacemos que la sociedad se comporte de manera cooperativa. No sé cómo que pudieras complementar ahí, Paula. Sí, efectivamente, esta transformación que yo les decía respecto al tema de resiliencia debe ir aliada a la construcción de una cultura de paz y a la ciudadanía como tal, ¿sí? Y es un elemento y un compromiso muy importante por parte que definitivamente nos invita a hacer ese tipo de reflexiones a las que tú llegas, ¿sí? Si nosotros desde adultos significativos no somos completamente coherentes con lo que promovemos en casa, ¿sí? Cuando yo soy el papá que le digo, no, diga que yo no estoy, ¿sí? Y luego le pido a mi hijo que no diga mentiras. Estos elementos definitivamente son cosas que van son incoherentes frente a lo que se pone en este modelo de la resiliencia, ¿sí? Lo que tú nos mencionabas del Transmilenio, estos elementos de fijar límites claros y firmes. Tenemos unas normas que a pesar de que no están establecidas, son normas sociales que se han como que se suponen, ¿no? Que yo hago fila para entrar al Transmilenio, pero si yo soy la persona que me cuelo en el Transmilenio, ¿sí? Y que de alguna manera le estoy mostrando a mi hijo que esa es la forma en la que yo tengo que hacer y no respeto socialmente, pues definitivamente esto no contribuye ni a la resolución de conflictos, ni a la mediación, ¿sí? Esto va en contra completamente. Otro elemento que me parece muy importante es la transversalización del lenguaje. El lenguaje definitivamente, visto no solamente desde el lenguaje, sino de todos los lenguajes que tenemos en sí, nos permiten de alguna manera hacer esa mediación entre el conflicto, entre la resolución de problemas, entre la gestión de las emociones, la forma en la que yo me siento, ¿sí? Por ejemplo, el adolescente que todo el tiempo se siente así, con las manos cruzadas, que todo el tiempo está en contra de las situaciones, pues nos muestra elementos que nos permite leer, no solamente desde ese lenguaje verbal, sino también físico, nos propone estos elementos donde nos dice, no quiero que me acerques, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo logro, a pesar de estas situaciones, poderme acercar de una manera muy más sencilla, pensado desde ese afecto y desde ese apoyo a las situaciones que se pueden presentar en el adolescente, ¿sí? El adolescente a veces pasa por esas crisis emocionales porque ya tampoco es el niño que se consiente, que está completamente que trae llamar también. Entonces, implica que el adolescente también requiere apoyo, también requiere afecto, también requiere pensarnos un poco desde ese sentido de cooperar y de gestionar estas emociones que se presentan allí. Claro, todos los adolescentes no pasan por la misma etapa, no presentan los mismos elementos, pero de alguna manera, si yo desde pequeño propongo esos elementos de gestión de las emociones, probablemente cuando estoy en una etapa de adolescencia que puede ser bien compleja y demás, me permita autorregularme, ser consciente, pensando también un poco desde el autocuidado. Me parece importante lo que estás diciendo, porque dentro del hogar es muy importante como poder verbalizar esas emociones que nos suscitan las situaciones, ¿no? Y muchas veces no se hace. Y es como, ¿qué te hace sentir esto?
cómo vivenciaste esto otro, porque la forma como percibimos las situaciones va a determinar cómo las afrontamos, ¿no? Entonces, que los papás y los educadores también puedan decir, sí, esto me genera de pronto ansiedad o temor, pero yo siento que vamos a poder manejarlo, ¿no? Siempre lo hemos podido hacer y también entonces permitir que los niños y que los adolescentes puedan expresar esas emociones tanto positivas como negativas, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, sobre todo en hombres, ¿no? Como no poder expresar que tienen miedo, que tienen temor, que a veces uno se siente superado, pero a veces el poder expresarlo nos permite sentir que también hay un otro, que nos podemos apoyar, ¿cierto? Que no somos invulnerables, pero que, em, o sea, que tenemos una fuerza que nos apoya en esos momentos. Creo que es importante esa comunicación, expresión de sentimientos. Frente a esto también me gustaría que Paula nos contara un poquito, cuando tú te refieres al autocuidado, un poco como a qué te refieres con eso, como porque uno pensaría que el autocuidado es, no sé, tal vez bañarse, ¿no? Maquillarse, cortarse el cabello, pero digamos que cuando hablamos del autocuidado en relación a la resiliencia, ¿a qué te refieres tú un poco con esto también? Porque me parece un concepto importante que lo trabajemos. Sí, bueno, el tema del autocuidado está relacionado principalmente con la gestión de emociones, ¿sí? A nosotros a veces nos enseñan que la emoción que uno siempre tiene que estar es una emoción de estar feliz, ¿sí? Ustedes han visto la película intensamente, pero quien rige siempre es la emoción de la felicidad, ¿sí? Y digamos, cuando se hacen estos cambios de gestión de emociones, no es consciente de que hay diferentes emociones y está bien estar triste, está bien estar enojado, o sea, son situaciones y son emociones que todos tenemos, ¿sí? Lo importante es aprender a gestionarlas y a utilizarlas adecuadamente. Entonces, un poco este tema de autocuidado está relacionado con todo el tema de gestión de emociones y cómo yo las puedo, pues digamos, de alguna manera afrontar a nivel intrapersonal, pero también pues como desde mis ejemplos, de mis padres, de mi familia, de mi escuela, también me muestran cómo yo gestiono las emociones. ¿Sí? Si por ejemplo en una casa está y papá y mamá son muy explosivos, cualquier momento es un detonante, pues probablemente ese niño está aprendiendo que la forma en la que yo tengo que responder frente a mis emociones es de la misma forma que yo veo cómo se comporta papá y mamá. Entonces, esto nos invita a que el autocuidado, si bien desde estos elementos de habilidades para la vida, generar un poco estos elementos y proporcionar para que este niño empiece a tener estos procesos de autocuidado, ser consciente de cómo me estoy, si yo hago un ejercicio de introspección, cómo estoy gestionando mis emociones, y esto es algo que menos nos va como a los elementos de autorregulación desde las funciones ejecutivas, ¿sí? Que es algo también que hace parte desde nuestro cerebro, y aquí les voy a hablar un poco desde los temas de neuroeducación, y es que nosotros venimos con unos elementos que son muy importantes desde la amígdala, que son todos emocionales, que pasan a nuestra corteza y de alguna manera llegan a todo el tema prefrontal, que nos tiene unos elementos de ejecutivos. ¿Y esto qué es lo que hace? Inhibir o autorregular estas emociones que se presentan. Entonces, si yo en mi amígdala puedo enojarme bastante por una situación y demás, cuando llega a mi corteza prefrontal, yo puedo ser autorregular y establecer si esa emoción dejo cómo funciona esta emoción como tal. Entonces, por eso es generar en nuestros niños elementos de autocuidado que nos permitan regular las cosas, porque la amígdala es un cerebro muy primitivo que viene con elementos, digamos, como pues muy primitivos frente a las emociones, actúa por impulsos, pero definitivamente el prefrontal nos permite autorregularnos y gestionar estas emociones.
Bueno, yo quisiera que de pronto en estos últimos minutos que nos quedan, pues nos contaras un poquito de esa investigación que hiciste en la localidad de Usme, que me parece muy interesante, que era tanto con docentes como con padres, o algunos detalles interesantes que hayas encontrado allí en la investigación y que nos puedan como servir a todos. Paula. Bueno, sí, esta investigación pues fue una investigación pedagógica eh, con un estudio de caso en la localidad de Usme, específicamente en la modalidad familiar. La modalidad familiar es una modalidad que es bien particular, es de primera infancia y tiene una atención de niños de 0 a 3 años. Esta atención es mediante el acompañamiento del desarrollo integral tanto de los niños como desde las familias. Entonces se hace atención desde madres gestantes hasta niños lactantes y algunos que pues ya están en proceso de caminar. Eh, esta modalidad tiene como particular ese acompañamiento de la familia, estar muy articulado completamente con la familia. La familia asiste a talleres semanales donde, pues digamos, se trabajan algunos de los temas de pautas de crianza y de algunos elementos que pueden favorecer pues el desarrollo integral. En este sentido, la investigación si bien estaba dirigida principalmente a la cualificación de los docentes, lo que se hizo básicamente en esta investigación fue una formación y a partir de esta formación pues fue como formación a formadores, como una réplica un poco, para que ellos de alguna manera utilizaran estos elementos de resiliencia, construcción de cultura de paz y los incorporaran dentro de los talleres que hacían con familias. Tuve la oportunidad pues de acompañar y de planear estas sesiones, o sea, veíamos los elementos teóricos, algunos momentos también como de práctica y de valores, de estar consciente emocionalmente también que implicación en las docentes y cómo esto lo llevaban como tal a la práctica y al aula como tal con su trabajo con las familias. Entonces encontramos que pues todos necesitamos de estos procesos de resiliencia. Las docentes también identificaron que en algún momento habían sido víctimas o habían presentado alguna situación de conflicto, eh, algunas situaciones bien complejas que salieron pues también por el contexto de la localidad de Usme, específicamente en Santa Librada, que es un contexto pues que presenta una diversidad de evoluciones, ¿sí? De pobreza extrema, de violencia intrafamiliar, de violencia específicamente sexual, todo el tema de bandas organizadas, los, pues digamos, inmigrantes también que se incluyen en este contexto, los desmovilizados, las víctimas. Entonces es un contexto tan diverso que a veces también los docentes no tienen esos elementos para trabajar como tal en el aula, ¿sí? Como me decía en algún caso, yo como trabajo con una familia donde yo tengo sentada a la víctima y el victimario al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cómo genero estos elementos de construcción de cultura de paz y de resiliencia y manejo estos ambientes tan complejos? Entonces aquí lo que se propuso fue darle herramientas pensadas desde esa cualificación, desde los conocimientos, desde la práctica y desde los valores de los mismos docentes y cómo se trasladaba principalmente al aula, ¿sí? Entonces se crearon y se planearon estas sesiones y pues tuve la oportunidad de acompañarles significativamente, pues se tomaron muchos elementos, eh, digamos que eso también nos permitió hacer un análisis muy interesante y llegar a tener en cuenta que estos elementos de la rueda de la resiliencia pues definitivamente son muy significativos, pueden ser exitosos en la implementación. Listo. Sí, no, uno no puede como dar lo que no tiene. Tenemos que empezar por formar a esos formadores para que sean personas resilientes, que tengan esa fortaleza y que podamos transmitir eso a las siguientes generaciones. Bueno, no sé si hay preguntas en el chat. Eh, ¿No? no, en este momento no. Si alguna persona de los que nos está viendo tiene alguna pregunta que quisiera hacer, con mucho gusto
nos encantaría para poder aclarar alguna duda. Mientras piensan un poco también invitarlas para complementar un poco esta conversación que hemos hecho hoy, que agradecemos muchísimo a Paula. Vamos a hacer un taller el día 12 de diciembre a las 11 de la mañana para familias sobre cómo construir esas relaciones armónicas, ¿no? Entonces, un tema súper importante para descubrir esas herramientas que nos permite fomentar esa comunicación asertiva, la confianza y la resiliencia al interior de la familia, viendo que no solamente nosotros estamos para los niños, sino que también entre pareja, nosotros mismos como adultos, otras personas que convivan también en casa, pues van a necesitar un poco también esos apoyos. Entonces nos pueden escribir para poder hacer parte de este taller también las personas que estén interesadas. Listo. Bueno, si lo llegan a ver después, este video, siempre pues estamos atentos a los comentarios y preguntas que puedan surgir, temas que les parezca interesante tratar. Estaremos muy pendientes. Creo que volvemos a enviar los links de nuestra página y de Baki para que puedan hacer sus donaciones. Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerle mucho a Paula su participación. Es un tema apasionante y esperamos pues tenerte de nuevo más adelante. Muchas gracias. Bueno, pues creo que Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la invitación, Alina, Alejandra, definitivamente fue bien interesante el ejercicio y espero poderlas acompañar en un próximo encuentro. Muchas gracias, Paula. Muy interesante todo lo que nos comunicaste. Realmente siento que es información muy útil para todos y para todas. Realmente nos aclara muchas cosas y sobre todo nos hace una invitación, ¿no? Nos hace una invitación a que nosotros mismos analicemos y nos pensemos como personas resilientes y que contagiemos también a otros en la resiliencia. Súper. Bueno, muchas Entonces, gracias a todos. sí, muchas gracias. Y los invitamos para dentro de 8 días vamos a tener una invitada súper especial, una persona que queremos, apreciamos y admiramos muchísimo. Ella es la profesora Marisol Moreno y vamos a trabajar un tema muy interesante que siento que es muy complementario a lo que hablamos hoy y vamos a hablar sobre la diversidad humana, ¿sí? ¿Qué nos hace a nosotros diversos y qué hacemos con esa diversidad, ¿no? Cómo enseñamos también, cómo aprendemos nosotros y enseñamos a los niños y a las niñas desde muy pequeños a convivir en esa diversidad que nos hace humanos, ¿no? Entonces también súper invitados a tenernos y en 15 días vamos a tener otra invitada también súper especial que nos va a hablar sobre la educación propia de las comunidades indígenas, también un tema súper interesante, apasionante, para que conozcamos también un poco más sobre este proceso. Y la última entrevista, que ya va a ser la última ya en diciembre, porque ya no, obviamente salimos a nuestra época decembrina, el 11, vamos a tener también un invitado importantísimo, donde nos va a hablar también sobre educación sexual. Entonces, desde unos temas también, una forma de afrontar también bien particular. Entonces, siempre estén conectados, conectadas y bueno, esperamos que estas entrevistas aporten muchísimo en sus quehaceres diarios de crianza y educación. Bueno, muchas gracias y adiós a todos. Hasta luego.